de ayer inauguramos algo que no sabemos si va a ser una sección, si se va a sostener en el tiempo, pero nos dio ganas de compartirlo porque no está mal tener una canción por día, ¿no? Un día, una canción. Así bauticé, por lo menos de forma interna, este momento, este pasaje de Charlatown donde quizás todos los días, quizás no quiero prometer cosas que después no vamos a cumplir. Nos vamos a dedicar a desmenuzar un tema y explicar el por qué fue compuesto ese tema. Cuando hay de fondo una historia que es interesante de contar, a veces es más trágica, la de hoy es un tanto trágica, la verdad, pero bueno, creo que el ser humano también se siente atraído como bicho a la luz por todo aquello quizás con lo cual nunca va a comulgar, es decir, las drogas pesadas, cierto estado mental, ojalá nunca comulgue, pero la decadencia del ser humano, digo, sacar las miserias, y cuando uno abre la ventanita y ve eso, se entera de cosas que a veces, no siempre, terminan en el vientre materno de una canción. Vamos a hablar hoy de un tema de Nirvana llamado Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, que sería algo así como Frances Farmer tendrá su venganza sobre Seattle. Y vamos a hablar de esa señora que estamos viendo ahí en televisión, porque la historia de Frances Farmer, la verdad que es no solamente trágica, sino que alimentó mucho el último año de la vida de Kurt Cobain. Cuento un poquitito de quién se trataba. Frances Farmer nace allá por 1913 aproximadamente en Seattle. Una chica que ya desde muy pequeña tenía aptitudes para el teatro, que manejaba un gran histrionismo, hija en el seno de una familia, digamos, convencional, de padre y madre trabajadores, no vinculados al arte. Ella tenía un gusto por la escritura muy grande, entonces en su escuela hace un ensayo que estaba basado en una obra de Nietzsche, a la cual llamó, por lo menos a esta obra textual que hizo ella, Dios ha muerto, ¿sí? O Dios murió, God dies. No solamente gana el concurso de la escuela, sino que le pagan algo así como $150 en ese momento. Estoy hablando del año 1930. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Frances Farmer gana el concurso de la escuela con un texto, un ensayo que dice Dios ha muerto y que escribió a sus 17 años, la noticia se hace nacional. Primero porque estamos hablando de épocas tempranas del mundo y más que nada del desarrollo informativo y periodístico, y en Estados Unidos para la década del 30, cuando había una noticia que escapaba a lo normal o que era extraordinaria, terminaba en una tapa. Y la noticia que llegaba de Seattle decía, chica, gana un concurso diciendo que Dios murió y encima le pagan. ¿Sí? Ese fue el titular que le hicieron correr a los periódicos sobre lo que había hecho Frances Farmer. Entonces, desde su escuela ya comienzan a verla con otros ojos, como una atea, pero una de esas ateas que en realidad está en la búsqueda más que nada de poderes diabólicos y no tanto de enfrentarse a la religión. Entonces, los curas de su propia escuela lo que comienzan a decir es que si ustedes quieren ir al infierno, si necesitan a alguien que los tome de la mano para bajar a los avernos, esa mujer se llama Frances Farmer. Ella no queda contento con esto, obviamente, comienza a ser señalada en la escuela, tiene que dejar la escuela, hasta que en un momento recibe otro premio a los 20 años por otro ensayo y es invitada a ver una función del teatro de Moscú en Moscú. Imagínense que estamos hablando de norteamericanos viajando a la Unión Soviética en finales de la década del 30, casi comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Ella estaba muy enamorada del teatro ruso, más que nada de técnicas como las de Stanislavski, entonces decide moverse, va hasta allá, aprende todo, le hacen un tour, la llevan a lugares, no solamente desde lo político, a ver, la Unión Soviética respira política en cada una de sus esquinas, pero sino contactar con un mundo que desconocía. Cuando ella vuelve maravillada por lo que aprendió sobre el teatro, no sobre el comunismo, la comienzan a separar y dicen, no solamente es atea, es comunista, no debería hacer absolutamente nada. Frances Farmer deja su hogar en Seattle y se va a Hollywood, porque era muy bonita, porque tenía aptitudes para el teatro y también para el cine, y decide probar suerte allá. Cuando la descubren, la Paramount le hace un contrato por 7 películas, a partir del año 1942. Para 1943, Frances Farmer tenía unas 8 películas hechas, por lo menos que había participado, estaba en 7, 8 audiciones de radio y hacía unas
8 o 9 obras de teatro distintas. Todo esto entre 1940 y 1943. ¿Qué es lo que sucede? Para poder sostener semejante ritmo de vida y semejante hiperactividad, tiene que recurrir a una droga muy de moda a comienzos de los 40, que era la anfetamina. La anfetamina se utilizaba para perder peso y ella era una mujer que luchaba contra el peso. Si bien era persona delgada, como se la puede ver en un montón de fotos, ella tenía mucho miedo a engordar, no solamente por el cine, sino por ella misma, y comienza a tomar anfetaminas para adelgazar y por otro lado para poder mantenerse en pie y hacer toda esta recorrida profesional que tenía entre el teatro, el cine y la radio. En 1943, la Paramount se da cuenta que cada vez que llegaba al plató para filmar una película, estaba cada vez más zarpada, trataba mal a la gente. Y lo que tenía Frances Farmer, a diferencia de otras estrellas de Hollywood, es que no se bancaba el sistema. Cuando el sistema le decía, mira, va a haber una presentación de tu película, tenés que ir vestida de esta manera, ella decía, no voy a ir vestida de esa manera porque no lo siento, porque no me hace bien y porque no quiero. Cuando Hollywood comienza a estereotipar a todas sus divas, el corte de pelo, el color del cabello, la ropa que deberían vestir, Frances Farmer dice, no, yo no me voy a teñir el pelo, no voy a ir a la hora que me dicen que tengo que ir y voy a hacer lo que tengo ganas de hacer. Esto, más la ingesta de alcohol, más la ingesta de anfetaminas, hace que Paramount la eche, que le rescinda el contrato y en 1943 va a ser internada en un psiquiátrico en Washington. La va a internar su mamá, que es la señora que estamos viendo ahora. Ella con la madre tenía una relación horrible, muy pero muy fea desde muy chiquitita. La madre no se bancaba semejante estado de independencia y una mente libre en el cuerpo de una mujer en la década del 40 y decide, después de 6 meses, soltarle la mano. Ella vuelve a salir y agarra la filmación de una película clase B. Al primer día de filmación le disloca la mandíbula a una peluquera porque en teoría ella llegó tarde, venía sin dormir, la peluquera la maltrató, directamente le colocó un cross de derecha, le dislocó la mandíbula y la echan del plató otra vez. Queda vallando en la calle hasta que su madre la vuelve a internar en un psiquiátrico en Los Ángeles a partir de 1945. Entre 1945 y 1952, Frances Farmer pasa por diferentes hogares psiquiátricos, recibe un tratamiento a base de insulina. Esto hace que su voluntad comience a quebrarse y pierde sus derechos. Los derechos de Frances Farmer eran de su mamá, que la odiaba y la detestaba. Y ella comenzó un recorrido entre abogados y tribunales para poder tener sus derechos como ciudadana libre de los Estados Unidos, ya que su vida no le pertenecía básicamente a su madre, que la había abandonado. Una vez que sale en 1952 de otro de los tantos loqueros a los cuales fue derivada, comienza a trabajar haciendo peluquería, después trabaja como secretaria, después le dan un programa de televisión de 1954 en adelante, algo que es muy llamativo, a alguien que no se sabía, pero que los estudios que le hicieron en la década del 50 demostraron que era maníaco-depresiva, que tenía diferentes personalidades y que tenía esquizofrenia vinculada a la depresión. Lo que pasa es que en ese momento la medicina y el psicoanálisis todavía no estaban tan profundamente arraigados en la mente humana para poder dar un diagnóstico. Y Frances Farmer vivió con eso, hasta que a partir de 1953, después del último juicio donde insulta al juez, donde tira todo lo que tenía arriba de su mostrador y le dice al juez, ¿nunca le rompieron el corazón? ¿Usted nunca sufrió por amor? El juez hace caso omiso al reclamo de Frances Farmer y le vuelve a dar la custodia a la madre. En 1953 recupera sus derechos y de ahí comienza un periplo entre la televisión, las pastillas, el alcohol, hasta que va a morir en el año 1970 de un cáncer de esófago que lo había ganado gracias a todo el tabaco que se había metido encima y básicamente el alcohol. ¿Qué es lo que se dice? La parte del mito, que cuando estuvo en los psiquiátricos fue vejada, comía con las ratas porque estaba en situaciones insalubres muy marcadas, recibía electroshocks constantemente, algo que la dejó casi fuera de combate, y en 1970 fallece sola en su casa, sin su madre, sin sus amigos y sin sus seres queridos. Teníamos 2 o 3 fotitos, igual como las que estamos viendo ahora, para que vean cómo se la llevaban del tribunal cuando ella tiene que enfrentar al juez. Así se la llevaron. Ella era una estrella de Hollywood. Quizás no una estrella muy conocida, y su mito se acrecentó una vez que termina de pasar por la Paramount y por la pantalla grande. Después de que muere en 1970, se edita un libro
que se llamó Shadowland. En ese libro cuentan todas las, digamos, instancias de sufrimiento, miseria, vulnerabilidad, fragilidad mental que tuvo Frances Farmer, y ese libro llega a las manos de Kurt Cobain. En 1992, vamos a ver el tráiler mínimamente, se hace una película con Jessica Lange en el papel de Frances Farmer que se llamó Frances. Si alguien la quiere ver, la película está en la web, se meten en YouTube directamente y la van a encontrar completa. Esta es la historia de ella. ¿Sí? Por esta actuación, Jessica Lange fue merecedora de una candidatura a un Oscar, que finalmente no ganó, pero lo que trata, básicamente, este film es sobre la vida de Frances Farmer. No es que la hagan quedar mal, de hecho, cuando ella va a la televisión en 1958, cuenta todo y dice lo que pasó y entiende que la abandonaron por ser una fuera de ley, por ser realmente una border, por no estar de acuerdo con el sistema y por moverse por un camino y un circuito muy alternativo al que la hegemonía de Hollywood le quería colocar. Cuando Shadowland llega a las manos de Cobain, Cobain se interesa mucho por Frances Farmer, no solamente por su vida, por ser una mujer que enfrentó al sistema, porque fue la más punk de su generación, sino porque había nacido en Seattle. Y ese es el punto que termina de engancharlo a Cobain en este último año de la vida del cantante de Nirvana, donde se fumó muchas veces su biografía y donde termina dedicándole una canción. La canción se llamó Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle. Quizás muchas veces la escucharon y no sabían que justamente estaba hablando de este ángel caído.